Bueno, entonces, antes de empezar con los ejemplos y ejercicios de cinemática, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando en videos anteriores. En videos anteriores hablamos un poco de velocidades medias instantáneas y aceleraciones medias instantáneas también. Entonces, vamos a quedarnos ahora más con cantidades instantáneas. Dijimos que la velocidad iba a ser el cambio de la posición respecto al tiempo. Bien, esta anotación me decía que todo esto que estamos hablando acá son intervalos chiquitos de posición respecto a intervalos chiquititos de tiempo. Entonces, la velocidad era igual a la derivada de la posición respecto del tiempo o el cambio de la posición respecto del tiempo. También teníamos que la aceleración instantánea iba a ser cambios de velocidad chiquitos en intervalos de tiempo muy chiquitos. Bien, digamos, a lo que me refiero con intervalos cortitos, bien, donde donde un tiempo y el siguiente tiempo están muy pegaditos. Bien, así conocíamos esto. Entonces, habíamos planteado un caso particular, cuando la aceleración era constante y nos movemos en una sola dirección, vamos a poder conocer cómo va a ser la ecuación de movimiento para esa partícula que se mueve en una sola dirección y con velocidad, con aceleración constante. Esos movimientos son muy conocidos como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento uniforme. Bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entonces, la diferencia de estos es que el movimiento rectilíneo uniforme es cuando la aceleración es igual a cero. Eso implica que la velocidad es constante porque no hay cambios de velocidad. Bien, si no hay cambio, la aceleración es cero. Y la expresión para conocer la posición en todo instante de tiempo va a venir dada por esta expresión. Entonces tenemos que mi posición, mi variable dependiente, es la que yo quiero conocer a cualquier instante de tiempo t, que va a ser mi variable independiente. Esta expresión me dice que tenemos, bueno, esto va a ser igual a una posición inicial o una posición arbitraria en donde yo voy a poner, voy a decir, bueno, a partir de acá es por donde pasó la partícula. Después voy a tener la velocidad por la que pasó por este punto, bien, la velocidad por la que pasó por este punto. Y acá hay un factorcito que depende del tiempo, que es la variable independiente t, que esta variable va a tomar el valor que yo quiera, menos un tiempo arbitrario, bien, que va a ser el tiempo en el cual la partícula pasó por esta posición. La velocidad es constante, dijimos, en este movimiento, por lo tanto la velocidad en función del tiempo va a ser siempre la misma. Y la diferencia con el otro movimiento es que la aceleración es constante pero no nula. Entonces, cuando la aceleración no es nula, hay un cambio de velocidad y para la posición agregamos un término de grado 2, donde tenemos la aceleración, el módulo de aceleración en esa dirección. Eh, Tenemos de vuelta los mismos elementos que teníamos en la expresión anterior, x0, b0 y t0. Entonces, conociendo x0, b0 y t0, vamos a poder conocer la posición en cada instante de un movimiento o de una partícula que está acelerada constantemente. Dijimos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces si yo derivo esta expresión, matemáticamente si yo derivo esta expresión, voy a obtener esta que está acá abajo. Bien, digamos, los elementos son los mismos que vimos anteriormente. Todo lo que tiene que ver con derivadas, por ahí lo que son reglas de derivación y cómo se deriva, eh, es más que nada un ejercicio de análisis 1. Yo más que nada quiero hacer hincapié en estas expresiones que nos van a servir para resolver los ejercicios. Ya van a ver cómo se deriva y cuáles son las reglas de derivación con el formalismo adecuado. Entonces, presentados estos movimientos, vamos a resolver ejercicios como ejemplo, algunos ejercicios de la práctica para que ustedes puedan guiarse y no estar trabados en estas guías.
Entonces, vamos a empezar por el ejercicio 4 de la guía de la práctica 2. El ejercicio 4 nos dice que hay un vehículo que se mueve con velocidad constante. Su módulo es de 15 metros sobre segundo. Cuando ve caer un árbol aplica los frenos y el módulo de aceleración del frenado es de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos pregunta que hagamos un esquema, identifiquemos explicitemos el sistema de referencia del sistema de coordenadas, y después en la siguiente pregunta nos dice con qué velocidad choca el tronco, y después nos pregunta si el sistema de coordenadas afecta a la posición en la que nosotros chocamos el tronco. Entonces, la última pregunta la vamos a dejar para que la puedan responder ustedes, que con la bibliografía y con lo que vamos a ir charlando va a ser una respuesta muy sencilla de responder. Entonces, la pregunta A, que nos dice acerca del sistema de referencia, nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados. En este caso va a ser una línea recta, bien, donde yo necesito empezar a contar por lo menos mis pasos. A partir de acá, de este cero, donde yo lo elegí como el punto de frenado, este va a ser donde el auto venía por acá, bien, cuando ve al árbol y empieza a frenar, bien, ahí yo este punto lo elegí como mi cero de mis posiciones. A partir de acá yo voy a empezar a medir mis posiciones, bien. El ejercicio dice que a 30 metros ve que cae el árbol, entonces ni bien ve que cae, aplica los frenos. Cuando cae es a una distancia de 30 metros. Entonces ahora también hay que graficar los vectores que están en juego acá. Dijimos que hay velocidades y aceleraciones. La velocidad acompaña el movimiento, siempre apunta en la dirección del movimiento. Entonces el auto frena, pero no es que se clava enseguida, sino que va a frenar, pero va a ir bajando, disminuyendo el módulo, su velocidad, hasta frenar. Anticipadamente nos dicen que desafortunadamente el auto va a golpear con el tronco, por lo tanto va a frenar bruscamente. Y tenemos una aceleración que nos dice que lo ayuda a frenar al vehículo, por lo tanto hace que la velocidad haga que cambie. Bien, ese cambio hace que sea más, el módulo sea más chico, y como está desacelerando, va a apuntar en la dirección contraria al movimiento, porque es como que esta flechita está tratando de llevársela a esta otra flechita, bien, como para así decirlo. Entonces, marcamos que la aceleración va en sentido opuesto al que tiene la velocidad inicial. Como venía con una cierta velocidad, la misma velocidad que aplicó al frenar, que pasó por este punto y frenó, esa era la velocidad que ya traía el auto, por eso la seguimos tomando en cuenta. Bien, entonces, una vez, bueno, espero que se haya entendido, más o menos el sistema de referencia es ese, bien, donde yo pongo mi cero, en qué dirección van aumentando mis posiciones, ubicar nuestros vectores, en qué dirección apuntan. Vamos a elegir coordenadas cartesianas porque es una recta, entonces vamos a poder describirlo muy bien con coordenadas cartesianas. Entonces vamos a pasar a la pregunta B, que nos dice con qué velocidad choca al tronco. Bien, entonces dijimos que es un movimiento acelerado, entonces recordando la expresión para un movimiento acelerado, teníamos que era x0 más la velocidad inicial por t menos t0 más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Bien, esta era nuestra expresión para un movimiento acelerado. Entonces, ¿quiénes son? X0, B0 y A. Bien, A es el módulo de nuestra aceleración, que ya tenemos como dato, que es 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Quién es T0? Entonces, esto lo vamos a elegir nosotros para que nuestra expresión quede lo más simple posible y que nos ayude a las cuentas. Entonces,
mi posición inicial, x sub 0, yo le voy a elegir como el 0, ¿bien? Que es el 0, lo puse cuando el auto empieza a aplicar los frenos. Entonces, cuando la persona frena, ahí yo dije, bueno, ahí va el 0 de mis coordenadas. Mi 0 en el sistema de referencia. Entonces, x0 va a ser igual a 0 metros. Y también yo lo elijo como un punto que me va a ayudar a resolver las cuentas. Una posición inicial, ¿bien? Porque el autito pasa también. Entonces, la velocidad inicial, o la velocidad por la que pasa por V sub 0, es la misma que ya venía acá, que acá la tenemos como dato, que era 15 metros sobre segundo. Y T0, bien, T sub 0 es el instante de tiempo en el cual pasa por este punto. Entonces, yo prendí mi cronómetro cuando el autito pasó por, o cuando el autito arrancó a frenar. Entonces, prendí mi cronómetro cuando el auto empezó a frenar. Entonces este sub 0 lo elijo como 0 segundos. Bien, porque es ahí donde yo empiezo a correr el tiempo. Entonces, nuestra posición inicial va a ser el 0, que nosotros lo elegimos porque empieza a frenar y como una conveniencia, digamos, de facilidad. Entonces también dijimos que iba a ser nuestra posición inicial. La velocidad por la que pasa por ese punto es de 15 metros por segundo. Todavía no disminuyó su velocidad porque recién empieza a frenar. Todo esto es instantáneo, bien, es como hay que imaginárselo que ocurre repentinamente. Y el tiempo inicial es que cuando yo prendo mi cronómetro es cuando también el autito empieza a frenarse, cuando la persona aplica los frenos. Entonces, reescribiendo la expresión, ahora para este caso en particular va a ser x en función del tiempo, va a ser igual a 0, la velocidad inicial que va a ser de 15. No escribo las unidades por no seguir haciendo muy larga la expresión. El tiempo sub 0 va a ser 0, por lo tanto va a estar multiplicado solo por t. Y acá hay que tener cuidado porque fijémonos que la velocidad apunta hacia una dirección y la aceleración apunta hacia el otro. Bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también en la expresión. Entonces, cuando, y como nosotros elegimos nuestro sistema de referencia, dijimos que iba creciendo para allá las posiciones y la aceleración apunta hacia el lado que decrece. Entonces, como apunta hacia el lado que decrece, vamos a ponerle que tiene un menos, bien, porque apunta en el sentido, va en el sentido opuesto, bien, nuestra aceleración. Entonces, hay que tener eso en cuenta, y para tenerlo en cuenta, este signo va cambiando. Este signo es acorde, digamos, a donde apunta la aceleración. Más, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nuestra aceleración era 3 metros sobre segundo cuadrado. Ven, después lo escribo. Entonces, ahora nosotros también queremos saber cuál era su velocidad cuando choca el tronco. Teníamos una expresión también para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Teníamos que la velocidad en función del tiempo iba a ser la velocidad inicial, que era 15 metros sobre segundo, por el tiempo, menos, el signo se conserva, 3 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. No, esto no va, perdón. 15 menos 3 por tiempo. Esta sería la B sub 0 y esto es A. Entonces, yo quiero saber en qué instante de tiempo, bien, querer saber qué velocidad traía cuando chocó acá, es querer saber en qué instante de tiempo llegó a esta misma posición. Bien, porque si yo conozco el tiempo que tardó en llegar hasta esta posición, voy a poder conocer su velocidad. Bien, entonces, pero bueno, ¿cuál es la posición del tronco? Es 30 metros, pero yo no conozco el tiempo. Bueno, pero sí sé una posición de referencia, que es el 30. Entonces, yo de esta expresión, como conozco mi posición final, por así decirlo, mi posición de interés, es a los 30 metros, entonces esto va a ser 30 metros, va a ser igual a 15
por el tiempo menos 1/2 de 3 por el tiempo, vamos a poner el tiempo final, que es el que me interesa, al cuadrado. Entonces de acá yo ya tengo una ecuación cuadrática, bien, que esto lo podemos resolver utilizando Bhaskara. Esto me va a dar dos tiempos, me va a dar un tiempo final 1 y un tiempo final 2. Bien, acá hay que tener en cuenta que el tiempo siempre tiene que ser positivo porque no existen los tiempos negativos, no podemos ir al pasado, por así decirlo. Y bueno, si resolvemos esto nos tendría que dar un tiempo, daría 5 más raíz de 5, y el otro sería 5 menos raíz de 5. Bien, entonces estos dos números son mayores que 0. Esto yo ya lo tengo hecho, por eso son mayores que 0, bien, son positivos. Entonces bueno, hay que ver cuál de estos dos tiene sentido. Por eso es importante también el resultado, y que el resultado se corresponda con lo que estamos viendo. Entonces vamos a reemplazar. Ahora, tenemos el tiempo, sabemos que este tiempo es el que nos dice, bueno, este tiempo tardó en llegar hasta acá, y el otro tiempo, o este tiempo fue el que tardó en llegar hasta acá. Entonces, si yo reemplazo por uno de estos acá, voy a reemplazar b de t1f. Bien, cuando yo pongo con más, esto me va a dar menor que 0. Bien, me va a dar una velocidad negativa. Entonces, si mi velocidad es negativa, quiere decir que pegó la vuelta el autito. Bien, ahora se está moviendo para el otro lado, hacia la dirección negativa, pero no porque yo sé que va a chocar. Por lo tanto, el tiempo este lo voy a descartar. Y la velocidad en tiempo 2 final es igual a raíz de 5. Entonces, esto es mayor que 0. Bien, entonces esto es metros sobre segundo, raíz de 5 metros sobre segundo. Bien, estos son segundos. Hay que tener siempre en cuenta las unidades cuando estemos trabajando en metros y en segundos. Siempre hay que acordarnos también de escribir las unidades que tiene la velocidad, las unidades que tiene la aceleración, y las unidades que tiene la posición. Y siempre hay que sumar metros sobre segundo con metros sobre segundo, o metros con metros, y no metros con kilómetros. Bien, eso cuando tenemos una cosa así, hay que hacer un cambio de unidades. Bien, haciendo un breve repaso, entonces escogimos nuestra posición inicial como 0 metros, porque en este punto lo escogí yo porque empieza a frenar. Después tuvimos nuestro tiempo inicial, t sub 0. Cuando yo prendo el cronómetro, cuando prendo el cronómetro empiezo a estudiar el movimiento, por eso lo elijo como 0 segundos, y la velocidad inicial o la velocidad por la que pasa por ese punto nos la dan como dato. Conocemos una posición que es de 30 metros, entonces yo quiero saber en qué instante de tiempo alcanza esta distancia. Planteo a partir de nuestra ecuación, planteo y obtengo una ecuación cuadrática, obtengo dos posibles soluciones. Hay que tener en cuenta que siempre el tiempo tiene que ser mayor que 0. Si encuentro una posición negativa, la descarto esa solución. Estas son mayores que 0, pero después vimos que un resultado tenía sentido y el otro no. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando un resultado se tiene que corresponder con lo que estamos observando. Eso, bueno, con la práctica lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios. Vamos a seguir subiendo algunos lineamientos para que ustedes puedan seguir avanzando con las prácticas. Pero bueno, hasta acá damos un pequeño ejemplo.
No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Si les sirve el video, pónganle un me gusta y coméntenos qué les parece. Eh, y después cualquier inquietud o duda, pregúntenos por redes sociales, por Instagram o WhatsApp. Entonces nos vemos en la próxima con más ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.